Bueno, muchas gracias por estar acá y compartir estas ideas. Primero una pequeña aclaración de contexto. Yo soy ingeniero y me dedico a la innovación tecnológica. Y en el campo de la innovación tecnológica me vinculo mucho con universidades, centros tecnológicos, empresas, por lo cual me interesa el negocio. Pero buscando el negocio me topé con un inventor que se llama Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil ha desarrollado muchas tecnologías, muy famoso, dicen que es el Edison moderno, en sistemas de audio, tecnologías para implantes de medicina, etc. Pero él además, como buen ingeniero, el ingeniero del MIT, desarrolló un método para predecir cuándo era oportuno lanzar una tecnología a mercado. Eso lo llevó a desarrollar una teoría específica que permitió decir, bueno, hemos creado una teoría de evolución tecnológica y mi ponencia trata de cómo evaluar si esa teoría de evolución tecnológica de Kurzweil podría ser aplicable a la biología. ¿Okay? Ese es el punto. Buscando información, yo me preguntaba sobre qué pasa con la evolución tecnológica y qué pasa con la evolución biológica del hombre. Si uno busca en internet, me encontré con cosas como esta, digamos, que la tecnología se va reduciendo y el hombre va creciendo. Bueno, no era lo que nos importa ahora, simplemente era una broma. Lo que nos interesa es efectivamente verificar la teoría de este señor Kurzweil. Yo no soy Raymond Kurzweil, ni lo represento ni nada, solamente tomo sus conceptos y los llevo al ámbito filosófico de la ciencia. Primero hay que entender en evolución tecnológica es que la tecnología actual, a diferencia de la tecnología antigua, se diferencia por su vinculación estrecha con la ciencia. Cada paso que dé la tecnología consulta inmediatamente a hipótesis científicas. En cambio, la tecnología anterior avanzaba simplemente por prueba y error y era bastante más lento que el desarrollo científico actual. La segunda característica de la tecnología actual es que está muy influenciado por los métodos de producción de la industria, en la cual los criterios de eficiencia y productividad prevalecen, por lo cual a la tecnología se le exige eficiencia, productividad y vinculación con la ciencia. Otra característica de la tecnología es su carácter de aceleración. La tecnología va continuamente acelerando en su desarrollo y en sus capacidades. Hay un autor, Jean Ladrier, no sé si lo conocen, Filosofía de la Ciencia, dice que cada nueva etapa de la evolución tecnológica es como un nudo a partir del cual se abren varios caminos que conducen a otros nudos, de los que parten nuevas ramificaciones y así sucesivamente. Lo que quiere decir Ladrier es que este método en el cual se desarrolla la tecnología va provocando de alguna forma una aceleración y hace que la tecnología tenga ese comportamiento actual. Tomando el concepto de aceleración, por otra parte, otro ingeniero, Moore, que fue gerente de Intel, analizando también cómo podía evolucionar los microprocesadores, se dio cuenta que había una suerte también de aceleración. Decía que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 2 años. Y eso traía como consecuencia que se reducía el costo y se aumentaba la productividad. Es decir, cada 2 años vamos aumentando la capacidad de los procesadores y reduciendo su costo. Tomando estos conceptos, Raymond Kurzweil desarrolla su idea de la ley de los rendimientos acelerados. ¿En qué consiste la ley de los rendimientos acelerados? Consiste en que cada salto evolutivo en tecnología está explicado por un aumento del orden y un aumento de la complejidad. Entendiendo como orden la información que sirve más a un propósito y entendiendo como complejidad, dice Kurzweil, la cantidad mínima de información significativa, no aleatoria, pero impredecible, necesaria para caracterizar un sistema o proceso. O sea, él, a partir de describir la evolución de la tecnología, a partir de la ley de rendimiento acelerado, caracterizada por el aumento del orden y la complejidad, plantea una teoría de la evolución en la cual predice la aparición de tecnología. Y la pregunta que sigue ahí es si esta podría ser aplicable a biología. Un ejemplo de aumento de la complejidad podríamos tener en los computadores, en la cual se va simplificando sus características, pero la capacidad de procesamiento es mucho mayor.
Por lo cual ahí tenemos claramente un aumento de complejidad. Otro ejemplo de orden, el orden, dice, es toda información que sirve a un propósito determinado. Supongamos que el propósito es almacenamiento de información, y aquí, efectivamente, en el año 2005 tenemos 128 megabytes de almacenamiento de un micro pendrive, por decirlo, y en 2014 128 gigabytes. O sea, aquí aumentó el orden, porque el propósito era almacenar información, y con algo muy pequeño se logró eso multiplicar al infinito. Entonces, son estos dos conceptos, aumento del orden y posible aumento de la complejidad, porque no siempre se da, que marcan su teoría de la evolución tecnológica. La pregunta que nos hace Kurzweil, ¿es posible que esta teoría de evolución tecnológica sea aplicable a la evolución biológica? Él dice que sí. Él dice que efectivamente las entidades biológicas también van aumentando su orden y va aumentando su complejidad. Cito lo que dice Kurzweil. En biología, la evolución del ADN permitió organismos de mayor complejidad. Los procesos de la información biológica pudieron entonces ser controlados por el flexible almacenamiento de datos de la molécula de ADN. Respecto al orden, dice, en la evolución biológica, el problema por excelencia siempre ha sido sobrevivir. En el caso de nichos ecológicos concretos, este reto tan apremiante se traduce en objetivos más específicos, tales como la habilidad de ciertas especies para sobrevivir en medio extremo o para camuflarse para escapar de los depredadores. O sea, él dice que esta teoría de la evolución tecnológica sí es aplicable a la biología, da un par de ejemplos, y uno se empieza a preguntar, si fuera así, con algunos reparos, por supuesto, porque en biología no existe fijar un propósito para la evolución, en cambio él dice en tecnología que sí. La pregunta sería, ¿es aplicable la evolución tecnológica para la evolución biológica? ¿Con quién compite Kurzweil ahí? Competiría principalmente con la teoría de la selección natural de Darwin. O sea, ¿podría explicar entonces la teoría de la evolución tecnológica la selección natural de Darwin? ¿Es similar? ¿Es distinta? ¿Es una nueva teoría? Aquí hay un tema interesante que en su momento él planteó Dawkins con el gen egoísta. Él en su prólogo dice que la teoría del gen egoísta que él plantea no es una nueva teoría, o sea, estamos mirando el mismo cubo, estamos mirando la selección natural, simplemente la estamos mirando de otro punto de vista. Él, en sus palabras, dice, la teoría del gen egoísta es la teoría de Darwin, expresada de una manera que Darwin no eligió, pero que me gustaría pensar que él habría aprobado y le habría encantado. Es de hecho una consecuencia lógica del neodarwinismo ortodoxo, pero expresado mediante una imagen nueva. Más que centrarse en el organismo individual, adopta el punto de vista del gen acerca de la naturaleza. Se trata de una forma distinta de ver y no es una teoría distinta. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿la teoría de Kurzweil es la misma teoría de selección natural mirada de un punto de vista o es una nueva teoría? Y si es una nueva teoría, ¿es aplicable a la evolución biológica? ¿Qué podemos hacer ahí? Primero, entender cómo funciona la teoría por la selección natural. La teoría por la selección natural, la base está en la aparición de las mutaciones aleatorias. La base está en la aparición de un error. La aparición de error va generando variedad y la generación de variedad se va seleccionando las que son más aptas por reproducción y van quedando definitivamente para su consecuencia, que es la sobrevivencia. En tecnología no se evita el error. Lo que queremos es no aparecer de error. Queremos fijar un propósito, que debe ser el progreso, es decir, que la tecnología aumente la eficacia de una función, pero además, influenciada por la economía, que sea altamente eficiente y muy productiva. O sea, ahí habría una diferencia de enfoque entre evolución biológica y evolución tecnológica. Si nosotros tomáramos en cuenta lo que dice Kurzweil, de que hay que colocar un propósito para la evolución, estaríamos hablando de una especie de creacionismo anacrónico, quizás que hoy día no tendría mucho sentido. Pero, sin embargo, la teoría de Kurzweil podría ser aplicable, salvando eso, dejándolo un poquito al medio. ¿Qué entonces puede hacer Kurzweil respecto a la evolución biológica? Es crear una réplica. Lo que realmente hace es crear una réplica de la evolución biológica a partir de los datos que arroja la evolución biológica, de los datos computables específicamente. En este sentido, podríamos decir que Kurzweil lo que hace, esta es la evolución biológica, o la biología en sí, lo que hace es capturar los datos de entrada, los datos de salida, y reconstruye un modelo de predicción para poder verificar en qué momento
aparece un salto evolutivo, una nueva tecnología o una nueva especie. Pero, como se dice en ciencia, como lo dice Newton Smith en su libro La racionalidad de la ciencia, y es que en ciencia aspiramos no solo a predecir, sino también a explicar. Es decir, no tendría el valor epistémico, no tendría carácter científico, porque predecir es un aspecto de una teoría científica, pero si no tiene potencial explicativo del fenómeno, no podría hacerlo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si con el avance de la tecnología pudiéramos tener todos los datos que explican un fenómeno biológico? Eso no es tan extraño porque ya está descubierta la secuencia del ADN, está mejorando las tecnologías para escaneo de cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en algún momento a lo mejor sí vamos a tener todos los datos para poder explicar el fenómeno biológico a partir de su computación de datos. Si fuera así, esa teoría sería válida para explicar la biología. Sería una teoría que competiría de tú a tú con la de la selección natural, porque ya no tendría solamente carácter predictivo, sino también explicativo, a partir de los datos. Para poder dilucidar eso, tomé dos posiciones, que el enfoque racional y el enfoque no racional, liderado por Popper y Lakatos después, y Kuhn y Feyerabend también, que le sigue. Esto lo explica Newton Smith en su libro La racionalidad de la ciencia, que dice, bueno, ¿cómo podemos hablar que una teoría científica es superior a otra? En este caso, una candidata de teoría científica, la de Kurzweil, podría superar a la de Darwin. Lo que dirían los racionalistas como Popper, diría, primero, la teoría de Kurzweil, habría que verificar que la teoría de Kurzweil tenga mayor contenido empírico que la de Darwin. Es decir, que podamos comprobarlo a través de la ciencia. Segundo, la teoría de Kurzweil puede explicar los éxitos de la de Darwin. Y tercero, la teoría de Kurzweil no ha sido aún rebatida, mientras que la de Darwin sí. El método no racional de Kuhn diría que es imposible verificar si una es más válida que la otra, porque, cito a Newton Smith, dice, el cambio de significado ha sido tan grande que los conceptos de una teoría no se pueden expresar en la otra. Y efectivamente eso es así. Cuando Darwin habla de evolución y Kurzweil también menciona la palabra evolución, Darwin en realidad no está hablando de una evolución que sea algo mayor, menor, inferior o superior, simplemente un cambio, él se refiere a cambio. En cambio, Kurzweil se refiere a progreso, es decir, se refiere a cuánto se acerca hacia una meta. Por lo cual, cuando queremos comparar los dos conceptos de evolución en ambas teorías, no tienen nada que ver una con la otra. El concepto de finalidad o telos, Darwin y los que le siguen han aclarado que efectivamente no existe una teleología en la evolución de la biología. En cambio, Kurzweil dice que es necesario fijar un propósito como una función de utilidad para poder medir cuánto va aumentando o progresando cada tecnología. Entonces, en conclusión, podríamos decir, no es comparable, no podríamos comparar ambas teorías. ¿Qué nos queda entonces? Newton Smith plantea finalmente un enfoque de racionalismo moderado, que es una mezcla. Creo yo que definitivamente esta pregunta, si la teoría de Kurzweil es válida para la evolución biológica, la tienen que contestar primero los científicos, digamos, los de la ciencia, los que están ahí, los biólogos y los que están dedicados a la bioinformática, que sería la disciplina relacionada con esto. Ahora, si ellos no tienen respuesta, empiezan los problemas, porque las respuestas se podrían explicar a través de los factores externos a los epistémicos, es decir, los factores psicológicos, los factores sociológicos y, como dice Newton Smith, incluyendo la compatibilidad con teorías metafísicas o filosóficas, es decir, lo que creamos el resto, lo que creamos la comunidad alrededor, científica y no científica. Ahora, ¿qué pasa ahí? Es que si los científicos no se ponen de acuerdo, resulta que nosotros ya estamos entrando en un mundo en el cual dependemos absolutamente de la tecnología, y es más, según predicciones de Kurzweil y otros científicos más de la área de tecnología, existe una convergencia tecnológica entre la biotecnología, la nanotecnología y la informática, que proponen que finalmente va a aparecer una inteligencia artificial fuerte, quizás con conciencia, que va a reemplazar a la inteligencia humana. Quizás suena muy lejano, muy futurista, pero la tendencia ya se ha marcado. Es decir, que el entorno en el cual estamos sí está inmerso en la tecnología y sí probablemente va a creer que la evolución del hombre puede ser
empezar a ser tecnológica y ya no biológica. Entonces, le dejamos las tareas a los científicos. Decidan bien qué pasa ahí, pero el público probablemente ya está inserto en este entorno tecnológico. Eso es.